Buenos días, buenos días. Ok, 202. Mm, mm, mm. ¿Está Blanco? Galeana, Presente. Guzmán Delgado, Cielo Guadalupe Ibarra González, Presente, Caso López, Licona Montiel, López Alcalá, Presente. López López, Presente, profe. Lora Laines, presente, profe. Medina Navarro, Juana Montiel Cruz, Omar Alexander, Presente. Presente. voy, ya tomando las capturas. Mm, Sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, hemos visto tanto la desigualdad, los conflictos y lo que forma el derecho, ¿no? Al final de cuentas, la ley pues distribuye el poder, reconoce las identidades, organiza estos conflictos, pero al final de cuentas lo hace sobre una estructura social desigual. Aquí pues ya hemos hablado de cómo funciona desigual ante las capacidades económicas de las comunidades, ¿no? Al final de cuentas, pues aquí pues se puede distinguir el género, la etnicidad, la edad, el territorio, incluso del estatus migratorio que pues cambian un poco la probabilidad de conocer un derecho y de denunciar una violación, además de sostener un litigio o ser escuchado por una autoridad. Al final de cuentas, por aquí les puse distintos puntos: la desigualdad social, barreras de costo, tiempo, información, trato, la no denuncia o el abandono del caso, la impunidad, la desconfianza institucional, la autoprotección y el retraimiento cívico, incluso pues lo de mostrar un código, ¿no? Al final de cuentas, pues cuando el acceso real a la justicia falla, pues la desigualdad se reproduce y se traduce en no denuncia, impunidad y la desconfianza. Las razones más frecuentes para no denunciar allá por el 2024 pues fue la pérdida del tiempo, la desconfianza de la autoridad y los trámites largos y difíciles, además del justo del tipo de barreras que la teoría del acceso a la justicia identifica como estos filtros estructurales. Pues ya habíamos comentado, ¿no? Que a final de cuentas, pues uno, pues sí quiere hacer las cosas conforme a la ley, pues, pero pues a veces por los tiempos no nos dan y pues si no trabajamos, pues no comemos y pues por eso se desisten de las denuncias mayormente, ¿no? Aquí pues les pongo pues un cuadro comparativo, ¿no? Eh,
con los distintos tipos de violencia. Vamos a hablar de la directa, estructural, la institucional, la cultural o la simbólica. Se los dividí pues en tres fragmentos, ¿no? Cuando hablamos de la directa, pues es pues un daño físico inmediato causado por un actor identificable. Puede ser homicidios, feminicidio, agresiones en detención. Pues al final de cuentas lo más relevante jurídicamente pues viene siendo esta persecución penal, la reparación y la atención a las víctimas. Si hablamos del tipo de violencia estructural, pues es un daño evitable producido por las desigualdades sistemáticas. Pues esto pues viene siendo pues por el rezago social, la exclusión educativa, las barreras del acceso a la justicia y pues al final de cuentas pues aquí lo que se busca pues es la exigibilidad de derechos sociales e igualdad sustantiva. Si nos vamos a la violencia institucional, pues estas son prácticas estatales u organizacionales que bloquean por los derechos. Esto se pues manifiesta en la no denuncia por la desconfianza, la sobreestadía migratoria y el formalismo excluyente. Lo más relevante jurídicamente pues es como pues la responsabilidad del Estado y el debido proceso y además del control judicial. Ya la última tipo de violencia, pues es la cultural o simbólica. Al final son estas narrativas que legitiman la exclusión o la estigmatización, que pues se representa como la criminalización de jóvenes pobres, los prejuicios contra las personas indígenas o migrantes. Aquí pues es lo relevante jurídicamente, pues es el deber de la no discriminación y la motivación reforzada. No sé si tengan alguna duda con respecto a estos tipos de violencia. Bueno, pasemos a la estratificación social y el acceso a la justicia. Al final, la sociología jurídica distingue entre el acceso formal y el acceso efectivo. Doctrinalmente se nos dice que el acceso a la justicia se entiende como este derecho fundamental que pierde el sentido si la persona no tiene una oportunidad real de que sus pretensiones sean oídas y resueltas. De ahí que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación haya escrito como formal y no material, pues un acceso que no permite el análisis efectivo del caso. En México, pues la MVP pues, en el 2025 pues, confirmó que la estructura social sigue filtrando pues, el uso de las instituciones y pues en el 2024 pues solo era el 9.6% de los delitos que se denunció y la cifra negra fue del 93.2%. Además, pues la resolución positiva para la persona denunciante pues apenas alcanzó el 0.8% de total de los delitos. Al final, pues ya en la práctica profesional, pues esto obliga a pensar la asesoría, la defensoría y la atención ministerial desde las barreras concretas del costo, tiempo, alfabetización jurídica y el trato institucional. Al final, pues aquí me gustaría preguntarles, pues, ¿qué pesa más para excluir? Si la falta de los recursos económicos o por la desconfianza institucional. Samuel. Yo creo que la desconfianza institucional. Ok, Alexander. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué pesa más para excluir? O sea, la falta de los recursos económicos o la desconfianza institucional. Desconfianza institucional. Ok, Damián. La desconfianza institucional, profe.
¿Quién acaba de llegar aparte de Licona? Derecho y la desigualdad económica. El derecho pues puede amortiguar o consolidar las desigualdades económicas. Desde una mirada sociojurídica, pues la propiedad, contrato, trabajo, seguridad social y el acceso a los servicios públicos, pues estos no son temas separados de la justicia. Al final, pues son las condiciones materiales que determinan quién puede movilizar el derecho. Ya el Coneval pues definía pues el rezago social como aquel índice agregado de educación, salud, servicios básicos, calidad de vivienda y bienes del hogar. Ya después el plan de desarrollo del 2025-2030 pues este reconoce expresamente que la desigualdad económica y la exclusión social, además de la falta de oportunidades, son aquellos factores determinantes en la generación de la violencia. Ahora sí que ya para el ejercicio profesional, pues esto implica que pues, la argumentación jurídica pues no debería separar el conflicto legal y contexto socioeconómico. Esto pues hablando de las medidas cautelares, la reparación integral, la capacidad del pago, cargas probatorias y la evaluación del daño que cambian cuando la desigualdad material se asume como parte del caso. Al final, pues aquí cabría preguntarse, pues, que si el litigio individual corrige la desigualdad o solo administra sus efectos, además de que cómo se incorpora, pues, el contexto socioeconómico sin convertirlo en excusa, porque, pues, los medios siempre, pues, justifican y argumentan que esto, pues, es lo que nos motiva a andar, pues, causando caos en el Estado como tal, ¿no? El contexto socioeconómico que vive pues, una persona como tal. Ahora pasemos a la violencia estructural. La noción de la violencia estructural, pues popularizada por Johan Gattull, ampliaba pues el concepto de la violencia para incluir daños socialmente producidos que pues no requieren un agresor inmediato visible, sino que pues en términos simples pues designan formas de la injusticia social que reducen las capacidades, el bienestar y las expectativas de vida. Al final, pues esa idea complementa con la violencia cultural que legitima la estructural y la directa. En México, pues este tipo de violencia pues se expresa en aquellos rezagos persistentes y las discriminaciones históricas como la exclusión educativa y las barreras para el acceso a los derechos. Además aparece incluso en las instituciones estatales cuando las personas pues permanecen más tiempo de legalmente permitido en recintos migratorios o cuando los procedimientos son tan gravosos que desalientan al denunciar. Al final, pues para la práctica profesional, pues es reconocer la violencia estructural, que significa pues formular los remedios que no se agoten en la sanción individual, que son pues esas medidas de no repetición, las acciones colectivas, las recomendaciones estructurales y el diseño de las políticas públicas. Así que digamos que la pobreza es solo un contexto o también forma parte de la violencia jurídicamente relevante. No sé qué piensas tú, Cielo. Eh, la pobreza solo con esto, no tengo una. Pues es que puede ser ambas, siento yo.
porque, pues, o sea, sí es relevante, pero es porque es un contexto y en todo eso, o sea, como fue la pregunta pasada que como que decía que es una excusa, o sea, todo, siento que tiene que ver todo y, ay, es que siento que ya me revolví, O sea, pero, Licona, ay, sí, que siga. Licona, ¿estás aquí? Sí, profe. ¿Qué diferencia hay entre explicar una conducta y el justificarla? El explicar una conducta requiere que se estudie primeramente, se entienda y por sí misma no recaiga en lo que es justificarla, el suplantar el por qué no se puede hacer de otra manera. El justificar usualmente quiere decir que que estás hasta cierto punto olvidando la situación por tratar de victimizar hasta cierto aspecto, ¿no? Sí, definitivamente. Porque pues nosotros como, bueno, ustedes como futuros abogados, pues se supone que tienen que explicar la conducta y no tanto justificarla. La sociedad siempre trata de justificarlo. Por ejemplo, el caso del Chiquilín, que ya hablábamos de pues que violentaba, pues y que estaba cometiendo esos delitos como lo de la terapia de conversión, lo de la privación de la libertad, y pues la sociedad ahorita lo está justificando de que pues está aportando a la sociedad y que pues el Estado no lo hace y que pues los demás tampoco pues nos gusta andar pues ayudando a indigentes a salir de los vicios. O sea, al final de cuentas ellos están justificando pues los delitos que está cometiendo este individuo. Y digo, pues al final de cuentas pues lo que hace no está tan mal, pero pues si vemos que ya existen unos delitos y que fueron creados por algún motivo, pues no es como que podamos hacernos los sordos o ciegos ante esas violaciones de la ley. El Estado pues los tolera y pues dice, bueno, yo tengo otras cosas más importantes que hacer, pero pues no es como que este, esté bien, ¿no? Aquí pues es una clara diferencia entre cómo se explica una conducta y cómo se justifica. Ahora hablemos del género y del sistema jurídico. Cuando hablamos de la perspectiva de género, pues no es un agregado ideológico, sino una metodología para detectar las asimetrías del poder, de los sesgos probatorios, estereotipos y efectos diferenciados de las decisiones. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda que su protocolo sea para juzgar con perspectiva de género porque pues esto ya está consolidado y entre otras razones por las medidas de la reparación ordenadas por la Corte Interamericana en casos contra México como el de González y otras conocido como el campo de algodonero. No sé si alguien recuerda qué pasó en ese caso del campo algodonero. Yo, profe, leí que asesinaron a unas muchachas y no se les dio el rápido protocolo de búsqueda. Entonces, a partir de ahí ¿cómo se llama? La Corte Internacional de Derechos Humanos eh, demanda a México o ¿cómo se dice? Sí, entabla un procedimiento contra México y es a partir de entonces que se realizan los protocolos y se establecen el protocolo rápido de búsqueda para los desaparecidos, y sobre todo para ellos que fueron mujeres que fue feminicidio. Ujú. Y esto, pues como los comentaba su compañera Cruz, pues eso se refiere al tráfico, digo, al trágico hallazgo de 8 cuerpos de mujeres con signos de violencia y abuso sexual. Eso allá por el 2001 ya han sido de Juárez, ¿no? Incluso la temporada 3 de Narcos México, pues como que lo quiso incluir, o sea, no tiene nada que ver con, con los
con los narcotraficantes de lo que abordaba esta serie, pero pues quisieron incluirla porque pues más o menos estaba cerca de las fechas, ¿no? Pues esto marca un precedente y pues todo cuando se habla de perspectiva de género, pues siempre se menciona el campo de algo de dinero, ¿no? La indirecta ya en el 2021 mostró que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más había vivido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida y el 42.8% en los 12 meses previos. Además, el ámbito comunitario fue la mayor prevalencia a lo largo de la vida con el 45.6% y el Estado de México pues, registró el 78.7% de prevalencia total. Ya en términos profesionales, pues esto exige pues, la investigación con la debida diligencia reforzada, la valoración probatoria sin estereotipos y las medidas de protección temprana y trato no revictimizante. Ahora pasemos a hablar de las juventudes y la criminalización. Si bien ya lo hemos abordado en las primeras clases, pues cabe recalcar que pues hay que volverlo a abordar, ¿no? Cuando hablamos de la criminalización de las juventudes, esto se refiere pues, al proceso por el cual ciertos grupos jóvenes, sobre todo varones pobres y racializados o territorialmente estigmatizados, son tratados como sujetos de riesgo antes de incluso de una conducta delictiva comprobada. Al final, pues los libros de la literatura mexicana sobre el estado penal, pues ha mostrado cómo la juventud, masculinidad y clase se articulan en ese proceso. Los datos oficiales indican al mismo tiempo, pues, la vulnerabilidad y la selectividad. Ya el cuaderno estadístico del INEGI, pues, cuando nos habla sobre la adolescencia, muestra que la tasa de homicidio adolescente llegó a un mínimo de 3.1 por cada 100.000 en 2007 y un máximo de 9.4 en 2012, siendo pues casi 4 veces mayor para hombres. Y pues ya la Empol en el 2021 pues informó que el 61.7% de la población privada de la libertad tenía entre 18 y 39 años y pues ya el 69.7 contaba con solo la educación básica. Ya para el derecho y la seguridad ciudadana, pues la conclusión es clara, ¿no? La respuesta institucional debe especializarse, desestigmatizar y priorizar la prevención, la reinserción y la justicia restaurativa. Aquí las preguntas con esta diapositiva, pues es si la política criminal juvenil trata a las y los jóvenes como personas en desarrollo o como riesgos sociales. Pues cuando hacemos esta pregunta, pues básicamente entendemos que pues lo que nos decía el primer párrafo es de que pues sí, normalmente vemos como a los jóvenes que están en esta situación de pobreza, pues ya son tratados como sujetos de riesgo y a veces como que pues, ni ellos pues afortunadamente sus padres de familia les enseñaron principios, valores éticos y pues el ser pobre pues no los inspira como para volverse delincuentes, pues si bien pues sí son sujetos de riesgo, van por el simple hecho de que pues tienen esta facilidad de que pues llegue alguien de la delincuencia organizada, les ofrezca pues un trabajo que pues no es tan forzado y es bien pagado, pues ahora sí que pudieran sumarlo, ¿no? A esto pues también podríamos hablar de este caso del monstruo de Cumbres, de este Diego Santoy, creo que se llamaba. No sé si alguien recuerda ese caso del monstruo de Cumbres. Sí, profe, buenos días. Yo sí lo recuerdo porque hace poquito vi un documental de una entrevista que él dio. Bueno, como fue multihomicidio o ese suceso, a mí en lo personal me dejó muchas dudas porque siento que no actuó solamente él en ese asesinato de los niños, y que la haya atacado a la muchacha. Siento que fue algo ¿cómo se dice? Premeditado. Es algo que se planeó con antelación antes de poder ejecutarse. ¿Sí me escucharon? ¿Sí está ahí, profe? Sí. Sí, es que te estaba poniendo asistencia. Ah, ok, gracias.
Sí, bueno, el caso del monstruo de Cumbres, pues fue bastante problemático porque, pues para empezar, pues tenían pues recursos las personas y pues los medios ya lo andaban pues catalogando como monstruo y todo, ni siquiera pues se daba la sentencia y pues al final de cuentas pues se estaba violando pues el principio de la presunción de la inocencia y pues tanto las autoridades como los jueces pues ya estaban tomando pues el lado de esta puni- puni- punibilidad social punibilidad, ¿cómo? No. O sea, que ya lo estaban sentenciando antes de hacer todo el proceso, profe. Es que yo pienso que la familia tuvo mucho dinero para soltar y que no solamente se le culpara a él. Mm, sí, pues lo que siempre hemos hablado que pues la sociedad le gusta pues ya exigir a las autoridades más de lo que le tocaría, ¿no? Al final pues se le dieron 138 años, ya después entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos como para que se le respetaran ciertos derechos y se logró bajar a 71 años. Ya después el muchacho pues le echó muchas ganas en la cárcel y pues ya ahorita se lo redujeron a 40 años. Pero de todo a partir de que pues la política criminal que maneja el Estado de Nuevo León, pues básicamente le permitió que pues pudiera encaminarse a la reinserción social. Es decir, pues estudió una ingeniería, una licenciatura en Derecho, le estuvo enseñando programación e informática a los demás reos, se puso a trabajar pues haciendo productos de piel y cuero, bolsos, carteras, cinturones, y pues básicamente pues ha demostrado ser pues ya un individuo pues apto para volver a la sociedad. Al final de cuentas va a cumplir 40 años, pero pues de 138 lo bajan a 71, que era lo que le tocaba, y pues ya ahorita, pues por todo lo que ha hecho, pues ya lo bajó a 40, ¿no? La migración y los derechos humanos. Desde una perspectiva sociojurídica, la migración muestra con nitidez cómo una condición administrativa puede convertirse en dispositivo de sospecha. Sin embargo, pues el marco mexicano e internacional obliga pues a distinguir con rigor entre gestión migratoria y la criminalización. Ya la Comar pues informa que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado puede presentarse ante las oficinas del Instituto Nacional de Migración y que el trámite pues es gratuito, mientras que ACNUR pues enfatiza que ninguna autoridad debe cobrar por ese procedimiento. Ya en contraste, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó obstáculos severos en estaciones y estancias migratorias. Quejas contra el Instituto Nacional de Migración pues crecieron de 714 en 2019 a 2.141 en 2022. El informe especial del 2024 por registró la suspensión de 33 estancias provisionales, casos de hacinamiento y situaciones en que el alojamiento rebasó 36 horas. Ya para la práctica profesional, pues eso implicaba pues asegurar información clara, interpretación, acceso a quejas, identificación de personas con necesidad de protección internacional y control estricto de la privación de la libertad migratoria. Si vemos pues en lo que fueron 3 años, que pues más o menos pues coinciden con lo de la pandemia, pues de 714 pues pasó a 2141. Aparte, pues fue por la situación que presentaron los países de Centroamérica y Sudamérica, donde pues tuvieron que verse en la necesidad de viajar para acá porque pues las condiciones de su país pues no eran las más adecuadas y pues tenían que cambiar de aires. Pero pues aquí entra la pregunta que les pongo al final de la diapositiva. Pues qué efectos produce pues tratar la migración irregular como problema de seguridad. Incluso podríamos hacer la pregunta de qué cambia cuando pues se asume a la persona migrante como sujeto de derechos. Afortunadamente la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos pues permite que pues, las personas migrantes pues tengan pues ciertos derechos, ¿no? Siempre y cuando pues traten de hacer las cosas correctas, incluso de todos modos si no lo hicieran, pues
no es como que me vaya a olvidar que tiene esos derechos. Pero pues con la primera pregunta, pues estos efectos al tratar la migración irregular como un problema de seguridad, pues es bastante claro, ¿no? Hay unas personas que pues por su situación migratoria pues no pueden tomar pues un trabajo pues regular y con ello pues se ven en la necesidad de pues cometer pues actos delictivos pues para poder solventar pues sus gastos y pues esto podría generar un problema de seguridad y no tanto porque ellos no lo quieran sino porque pues su estancia legal pues no fue acreditada y pues por ende pues a veces se les cierran las puertas y pues tienen que comer de alguna forma. A veces pues los albergues pues sí cumplen con esta función de pues darles el asilo y darle pues el sustento para sobrevivir, pero pues hay otros que pues no ni siquiera se acercan a los albergues y pues nada más ahí están batallando allá afuera y pues ahí la cosa, ¿no? La discriminación y la exclusión jurídica. El artículo primero constitucional pues prohíbe la discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y cualquier otra condición que anule o menoscabe los derechos. Sociológicamente, pues la exclusión jurídica pues ocurre cuando las instituciones convierten esas diferencias en desventajas procesales, simbólicas o materiales. Ya la NADIS en el 2022 pues muestra una especial intensidad en la discriminación reciente en población de diversidad sexual y de género de 18 a 29 años, esto con un 48.8% y en población afrodescendiente con un 45.6%. Además que las personas con discapacidad que dijeron haber sido discriminadas, el 49.6% atribuyó el hecho a su propia discapacidad. Al final, pues esto obliga pues, a identificar las categorías sospechosas, usar estándares reforzados de motivación y adoptar ajustes razonables, incluso la lectura fácil, intérpretes y tratos diferenciados cuando sea necesario. Aquí pues un ejemplo que yo les puedo contar pues es cuando pues una atleta nigeriana o de África, la verdad yo sé que pues no, nacionalmente pues es del continente africano. Ella pues se albergaba en la casa de un promotor deportivo y pues ahí viven pues varios atletas. Ella pues tuvo una situación porque pues decide traerse a la hermana y al esposo de la hermana, o supongamos que fue la prima, ¿no? Pero dos familiares. El promotor deportivo pensaba que también eran atletas, pero pues nada que ver. O sea, la casa pues era exclusivamente como para atletas. Dice, bueno, por los años de conocernos, pues tenemos la confianza y pues yo confío y voy a meter a tus familiares aunque pues no me quede de otra. Estas personas pues al final de cuentas pues no, como que no entendían qué es estar ahí pues de invitados, ¿no? Y pues hay un dicho que dice pues el muerto, el invitado a los 3 días apesta. Lamentablemente pues estos familiares no, no estaban muy así que, bueno, se comían la comida de los demás atletas y pues esto generó molestias. Hubo una disputa, la muchacha esta pues decide defender a sus familiares, los otros pues no estaban de acuerdo porque pues ya estaban molestos porque pues los familiares son muy agarrados. Ese es el contexto. Ya, pues después de que la avientan de las escaleras y pues como que la empujan y la sacan a la fuerza, llegan las autoridades. Ella pues no habla español y pues como hablan normalmente los africanos, como con groserías y andan como gritando, pues la autoridad, es decir, la policía, pues le creyó a los que sí hablan español, porque pues el oficial ni les entendía y ni lo que le entendía pues eran groserías y pues básicamente los mexicanos la tacharon que pues estaba loca y que nada más estaba
pues generando pues alboroto y pues que se la llevaran. Y pues como la otra no sabía español, pues la autoridad pues se fue por el lado de ella, ¿no? Al final de cuentas, pues ni la atendieron en la fiscalía de Rosarito, luego pues vino a la de Tijuana y pues le dijeron, no, pues es que aquí no es allá en Rosarito y pues tuvo básicamente pues este detallito con las autoridades y pues no es como que pues alguien le pudiera seguir el caso y pues aquí vemos cómo fue un poco violentada en sus derechos nada más por el simple hecho de que no hablaba español y les digo, pues eso nos habla un poco de la discriminación y la exclusión jurídica, ¿no? Ahora no nos vayamos tan lejos. Cuando hablamos de los pueblos indígenas y del pluralismo jurídico, pues este pluralismo jurídico describe la coexistencia de varios órdenes normativos en un mismo espacio social. Esto quiere decir, pues, en base al artículo 2 constitucional que reconoce la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para decidir conforme a sus sistemas normativos y para aplicarlos en la regulación y solución de sus conflictos internos. Además de que la jurisdicción indígena se ejerce por las autoridades comunitarias dentro del marco constitucional y legal. Yo incluso creo que les mostré un video de pues este autogobierno que se encuentra allá en Michoacán, donde pues ellos se manejan bajo sus leyes y pues no importa que pues vivan en México y que tengamos una constitución, pues ellos se van a regir bajo las normas que ellos crean convenientes, siempre y cuando pues no contravengan pues los derechos fundamentales. De ahí en fuera, pues si ellos quieren manejarse de otra forma, pues así lo van a hacer, siempre y cuando no contravenga la constitución, incluso la constitución lo respalda, ¿no? El protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para casos indígenas insiste en que la justicia estatal debe adecuarse a contextos lingüísticos, culturales e históricos de exclusión. Además, el amparo directo 6/2018 confirma la relevancia de reconocer la jurisdicción indígena en Oaxaca, así como la necesidad de no imponer mecánicamente las formalidades del modelo estatal a las prácticas comunitarias. Aquí por la clave es la competencia intercultural de intérpretes, defensoría culturalmente pertinentes y el análisis de la validez comunitaria y coordinación no subordinante entre jurisdicciones. ¿Ibas a comentar algo, Jorge? Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué límites democráticos deben ponerse al pluralismo jurídico y cómo se busca armonizar la autonomía comunitaria y los derechos humanos, especialmente de mujeres y niñez? Pues al final de cuentas los límites democráticos deben de poner, les digo, mientras no se contrapongan con la Constitución Federal, porque al final de cuentas, pues es el famado pacto federal que se realizó para que pues, pudiera ser un estado conforme a la ley, y pues ya de que pues existan o las comunidades indígenas que ellas se quieren regir para sus propias leyes, pues adelante, o sea, les digo, pues el Estado mexicano con este autogobierno, pues no es como que les hayan impedido de desenvolverse, incluso pues parece incluso funcionar bien, a pesar de que pues tengan bien controlado el acceso y las de entrada y de salida, ¿no? Ya para acabar, pues vamos a hablar de la marginación urbana y la seguridad. Cuando hablamos de la marginación urbana,
Esto no solamente equivale por la pobreza monetaria, también pues implica la segregación territorial, menor presencia estatal de calidad, servicios precarios y mayor exposición al delito y las violencias cotidianas. El ejemplo más claro pues es acá por qué Casas y Valle de San Pedro. ¿Alguien pues sabe cómo está la situación en esas dos colonias? ¿En Hace qué? como 3 años, maestro, viví en San Pedro y ya estaba delicada la situación porque ya decían que ahí prácticamente la gobierna pues el narco. Sí, ¿ibas a comentar algo, Karina? Profe, sí, en Valle, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al área inmobiliaria, nosotros en Valle de las Palmas o Valle de San Pedro o acá en qué casas, la verdad, en Valle de las Palmas gobierna, como dice la señora Juana, o Valle de San Pedro gobierna el narco. Tenemos un compañero que se dedica a la cobranza de Infonavit y lo han corrido hasta con pistola del fraccionamiento porque no puede entrar a cobrar. O sea, desde que llegan te siguen, te cobran por vivir ahí, o sea, sí está un poquito complicado y aún a eso que no hay centros comerciales, no hay escuela, bueno, sí hay escuelas, poquitas, pero no hay centro de salud, no hay nada. La gente para poder hacer su mandado tiene que salir de ahí a varios kilómetros para poder tener sus cosas básicas. ¿Y en qué casas? Pues también, lo que ese son los narcos, las células delictivas que prevalecen ahí en la entidad, pues. Ujú. Sí, pues aquí está el clásico ejemplo de la marginación urbana y de seguridad. O sea, le digo, probablemente las personas que vivan pues no carezcan de tantos recursos monetarios, pero pues al final de cuentas, como dice Karina, incluso la señora Juana, eh, pues no tiene nada, pues ni está pues el Estado, no hay servicios cercas y pues están pues están a la exposición del delito y de las violencias cotidianas. Ese es el detalle, ¿no? O sea, no, al final el Coneval pues construye el rezago social urbano precisamente a partir de las carencias acumuladas en la educación, salud, vivienda y bienes del hogar. Esa desigualdad territorial pues se refleja de la vivencia en la inseguridad y pues la ENSU de marzo del 2026 pues reportó que 61.5% de la población urbana pues consideró inseguro pues vivir en ciudad y que el 39.3% observó venta o consumo de drogas y que el 36.5% disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda. Al final, pues esto nos exige pues realizar diagnósticos de microterritorio y no solo tasas estatales o nacionales, con la iluminación, transporte, espacios públicos, escuelas y servicios urbanos que también son variables de la seguridad. Al final, pues las preguntas que yo les puse aquí al final de esta diapositiva, pues es que, ¿por qué una política de seguridad falla cuando ignora el espacio urbano? Y pues qué tan útil es hablar de las zonas de riesgo sin incorporar variables de servicio y movilidad. Entonces, ese es el detalle de un poco de la marginación, ¿no? Al final, pues, el Estado, tanto en Valle San Pedro como en Qué Casas, créanme que pues han intentado pues hacer las cosas, pero pues no los dejan y pues al final de cuentas sería dinero tirado a la basura porque pues si quisieran entrar y construir cosas, pues los van a amenazar, los van a robar y pues el dinero y todo se perdería, ¿no? Básicamente tienen que casi pedirle permiso a la delincuencia organizada para dejarlos hacer algo porque pues si no se van a robar las cosas. Este, pues yo creo que aquí lo dejamos para que no estén saturados. Eh,
¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. ¿Qué? Yo nada más quería saber si me puso asistencia, profe. Sí. Sí, gracias. Profe, sobre la tarea de la película, había comentado que la íbamos a ver en clase. ¿Sí la vamos a ver en clase o la... Sí, el viernes se las pongo. Ah, ok, gracias. Profe, ¿sí me puso asistencia? Soy Lora. Lora. Sí, pues sí me dijiste presente. Gracias, es que está fallando mucho mi internet. Ujú.